¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Flores Ramírez y como trabajo final voy a hablar acerca del caso Jiménez López contra la República Federativa de Brasil. Esto como una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, voy a hablar primero sobre los hechos. Nos encontramos con el caso del señor Damião Jiménez López, el cual es una persona que sufría de una discapacidad mental. Por esto mismo, la familia del señor López Jiménez lo va a meter a una casa de reposo, o como en la sentencia también lo llama, el hospital, para que pues reciba un tratamiento psiquiátrico. El día en el que entra a este sistema sería el 1 de octubre de 1999. La fecha, creo yo, es algo importante porque, como podemos ver, 4 días después de que el señor es internado, pues el 4 de octubre de 1999, la madre del señor Damião lo va a visitar y se encuentra con cosas muy alarmantes, como desde el hecho que encuentra a su hijo tirado en el piso, amarrado y pues con un olor muy fuerte a excremento, presentando claramente que el señor estaba muy sucio. Fuera de esto, también encuentra que está sangrado, está con hematomas, golpes en diferentes partes del cuerpo, marcados, puños, la ropa rota, marcas de tortura, y pues esto presenta obviamente una situación muy alarmante porque está dentro de una institución en la que debería recibir ayuda y es parte del sistema que en Brasil se le va a llamar el SUS, que es un sistema de seguridad para todos que está a coordinación del Estado. Después de esto, la mamá de la víctima obviamente le llama al doctor Francisco Ivo de Vasconcelos, que estaba a cargo del señor, y pues este da por alto la condición del niño y se va. Esto obviamente deja pensando mucho a la madre, obviamente, y después la familia se va a enterar que el señor está recibiendo un tratamiento y que pues no se le está dando un seguimiento, un monitoreo como debería de, ya que como sabemos, los tratamientos psiquiátricos son algo muy fuertes y pues necesitan estar bajo constante vigilancia por parte de todos los cuerpos que hay dentro del hospital y que deberían de brindar esta atención. Ese mismo día, el 4 de octubre de 1999, el señor Damián Jiménez López fallece. Por lo tanto, se le llama así al doctor de nuevo, Francisco Ivo de Vasconcelos, a lo que él llega al hospital simplemente a dar pues prueba de que el señor murió y así declara él que el cuerpo se encontraba en un buen estado, lo cual pues claramente no era cierto, lo cual la madre había comprobado por sí misma, había visto a su hijo momentos antes y ella constataba que no estaba en una buena calidad de vida y que no estaba siendo tratado dignamente. Por esto mismo, ella va a someter una demanda contra el Estado que se va a recibir el día 22 de noviembre de 1999. Durante este proceso, obviamente, el cuerpo del señor pues pasa de estar en la casa de reposo, se traslada para que se le haga la autopsia y todo el proceso que conlleva, y así se declara que el señor muere por un paro cardiorrespiratorio. La familia no cree eso, cree que hay omisión de la verdad, que hay un trato con la casa de reposo y que por eso mismo no se están dando las condiciones reales de la muerte de su hijo, ya que ellos consideran que todo el trato que se le había dado y la poca atención que tenía, pues había llevado a la muerte del señor Damián López Jiménez. Por esto mismo, el Estado va a considerar que no va a procesar la demanda, ya que como sabemos, para que una demanda entre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tienen que haber agotado todos los recursos de pues locales por parte del Estado, pero mediante ciertos procesos de un tiempo
la Corte acepta este caso y el Estado va a reconocer que sí vulneró los artículos 1.1, 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El 1.1, obviamente hablando de respetar los derechos de la Convención. El 4 hablando acerca de, pues, el derecho a la vida. Y el 5, el respeto del derecho, perdón, de la integridad personal. Esto mismo, pues, obviamente, algo que el señor Damião, pues, perdió conforme todo el tiempo que estaba en ese hospital. Como parte de las resoluciones que va a considerar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para así, pues, resarcir los daños materiales e inmateriales que se habían causado por el maltrato, va a considerarse, pues, la petición y pues ciertas cuestiones que presentaron los familiares, pero antes que nada se va a considerar quiénes van a ser los beneficiarios y qué van a hacer, quiénes van a ser por parte de su familia, así que se va a considerar que van a ser el señora Albertina Viana López, quien es su madre, el señor Francisco Leopoldino López, el Irene Jiménez López Miranda, siendo su hermana, Cosme Jiménez López, siendo su hermano gemelo. Ellos presentaron ante la corte que tenían un lazo muy estrecho con el señor, por lo cual se les considera como sus beneficiarios. Como primer caso, la hermana, la señora Irene Jiménez López, va a decir que a partir de la muerte de su hermano, obviamente ella tiene una depresión, lo cual hace que 3 años después de la muerte, pues ella tenga una pérdida de trabajo, lo cual obviamente es una afectación económica para ella y para su familia. Entonces, lo que va a hacer la Corte es que por concepto de daño material se le va a indemnizar por $10,000 de los Estados Unidos de América. A favor de la madre, por daño emergente, obviamente por todo el costo, desde la casa de reposo, el traslado del cuerpo y de la autopsia, se va a considerar que por daños emergentes se va a indemnizar con $500,000 de los Estados Unidos de América. La tabla que tenemos aquí abajo va a ser una tabla tratando así de reparar los daños inmateriales por parte del Estado y por parte de la Convención. Entonces, como vemos, en la familia López Jiménez, bueno, esto se hace con la idea de dárselo al padre, esta cantidad, ya que se tiene la idea de que se divida entre todos los beneficiarios, o sea, su hermana, su mamá y su hermano. Se podemos ver que entran todos los beneficiarios y se les va a dar una consideración de, pues, indemnización, pasando del daño inmaterial que obviamente es incalculable, ya que no hay un valor que se le pueda dar, obviamente, a la vida y a la pérdida de un ser querido, pues también el Estado considera que para indemnizar va a poner otras formas, por lo tanto va a dar un plazo al Estado para que publique la sentencia con los puntos resolutivos y estos los ponga en el Diario Oficial de la Nación, así como también considera que para pagar un poco el daño inmaterial que se le había cometido a la familia, pues se iba a encontrar a los responsables y se les iba a aplicar las sanciones debidas. Esto obviamente bajo mucha investigación y pues un proceso largo. Para evitar, que es lo que quería la Corte y el Estado, un futuro caso igual o varios estados iguales, es establecer un programa de capacitación para todos los psiquiatras, enfermeros, enfermeras, doctores, todo el cuerpo que trabaje dentro del hospital reciba una capacitación para saber cómo tratar y cómo lidiar con pacientes que tienen discapacidades mentales o sufren de algún trastorno similar, para así, pues, no repetir, obviamente, este caso. En el caso de estas resoluciones vamos a encontrar dos partes: el cumplimiento de las sentencias que sí logró el Estado y una parte que sería la parte que está en proceso o que quedaron nulas.
por parte de las reparaciones que se declaran cumplidas es que sí se publicó en el Diario Oficial de la Nación que hubo pues la publicación de la sentencia con la parte resolutiva, así como el pago de efectivo en pues todos los beneficiarios que quedaron bajo la corte, bajo las cantidades fijadas en la sentencia. Esto, como repito, es para resarcir los daños inmateriales y, bueno, tener un poco de compensación por esa parte. Y, bueno, podemos ver las reparaciones pendientes de cumplimiento. Así aparecen en la página de la Corte Interamericana. No sabemos si sí siguen en un proceso pendiente o en un proceso que, pues, quedó nulo totalmente. Considero yo así que estos son los más importantes dentro de las resoluciones que se quieran cumplir, porque que se quería pues encontrar obviamente a los culpables directos fuera del doctor Francisco Ivo de Vasconcelos, que se encontraba en pues en una demanda por todas las negligencias que había cometido, y pues se quedó en proceso, y considero yo la más importante, que tristemente quedó en una reparación pendiente, es el desarrollo del programa para la capacitación de todo el cuerpo del hospital. Aquí podemos ver que pues se tuvo la idea, pero no se pudo cumplir. Tristemente, como sabemos, en la Corte Interamericana no se pueden imponer una sentencia o un castigo directo al Estado por el no cumplimiento de las resoluciones. Entonces, por esta parte, no se puede obligar al Estado a cumplirlas. Solamente, pues, sería esperarlo. Actualmente, en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto sigue apareciendo como una reparación pendiente. No hay alguna actualización diciendo que pues ya se haya cumplido, o en lo personal no lo sé si sí está en un proceso continuo. Por parte de los derechos subjetivos que fueron vulnerados, considero yo así, y por parte de la sentencia también vamos a ver que están el derecho absoluto y que está en los derechos subjetivos públicos. ¿Por qué el derecho absoluto? Bueno, como vimos en clase, es cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto, y vamos a saber que dentro del derecho absoluto se va a encontrar la protección a la vida, y bueno, se va a encontrar el derecho a la seguridad individual. En el derecho subjetivo público vamos a ver pues así la suma de las facultades frente al poder público. Dentro de estas facultades hay tres. Considero yo que para esta sentencia la más importante fue el derecho a la libertad, ya que, pues, como sabemos, la, el señor Damião, pues, en estos tres puntos que tocamos, no tuvo ninguno de esos, ya que, pues, no se le protegió la vida, no tuvo un trato decente, no tuvo seguridad, aún él estando en pues, en un sistema de Brasil que garantiza la seguridad, pues fue privado de eso, así como también fue privado de su libertad, ya que pues se encontraba amarrado y pues privado de cualquier comunicación, ya que pues las autoridades no tenían conocimiento de esto, porque pues el señor no se le permitía comunicarse con esto. Así creo yo que los deberes jurídicos del Estado nos los muestra de dos formas. No, nos los muestra desde la parte que tenía el hospital y de la parte que tenía el Estado. Por la parte que tenía el hospital, se nos va a hablar de que pues se tenía que dar un proceso de monitoreo a todos los pacientes de su tratamiento, de cómo iban. Ese proceso era un deber del hospital, así como un claro deber que era pues el buen trato y el buen cuidado de todos sus pacientes, ya que pues se sabe que el señor Damião no fue el primero y no fue el último de los casos de negligencia médica por parte de esta institución. Se sabe que pues había muchas omisiones de verdad por parte de los doctores y por parte de las autoridades, que aquí es donde podemos ver la parte del deber jurídico que sí es del Estado, el cual es más fijado en la sentencia hacia
mejorar el proceso de investigación, ya que hubo muchas lagunas, diría yo, ya que desde el punto de vista en el que el señor Damián López Jiménez fallece, el hospital no tiene un contacto con las autoridades. El primero en tener un contacto con las autoridades es la familia misma, dando a conocer pues los hechos. Después, durante la sentencia y este proceso de investigación, se reconoce que las autoridades pues daban por alto muchos aspectos que ya se habían metido denuncias en contra de muchos doctores, en contra de procesos que tenía el hospital, en contra de los tratos que se tenían hacia los pacientes. Entonces, nos va a hablar que principalmente se debe de haber mejorado todo el proceso que conlleva una investigación hacia el hospital, desde el proceso de denuncias, el proceso de cuidado hacia sus ciudadanos, porque es un eh, concepto primordial que tiene el Estado, el cuidar a sus ciudadanos, aun cuando ellos tienen discapacidades mentales y que en este caso todo el sistema de seguridad, el SUBS, como mencioné, no brindaba nada. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas tardes.